el nombre del medio y con ese te conocen. Pero al llegar a los Estados Unidos, lo que es la cultura anglosajona trata con el primer nombre. Entonces, en el caso mío específicamente me llaman Jeremías, los que me conocen, hasta los 18 años, y en Estados Unidos me llaman como Domingo. Entonces, llegó el momento que se juntaron y decía, qué bueno juntar estas dos, se puede decir, dos culturas o dos edades para llegar a una sola persona, y ese soy yo, ese es Domingo Jeremías. 18 años, llegaste a la ciudad de... La ciudad de New Jersey. New Jersey. Mis padres vivían en New Jersey, en Passaic, en donde tuve la oportunidad de ir a la high school en mi último año y terminar lo que es la high school y recibir un diploma de Passaic High School. Y primer año, aprendiendo el inglés, integrándote como un joven adolescente, ya entrando a ser un adulto. ¿Cómo fue eso? Fue interesante y es precisamente lo que yo creo que sucede con la mayoría de nuestros jóvenes. Al yo llegar a la high school, pues no tenía la capacidad de comunicar porque no tenía el idioma, pero sí tenía la habilidad de poder entender que la comunicación no solamente es el lenguaje. ¿Y cómo yo comunicaba? Pues recuerdo que cuando iba a la cafetería a comer tenía que señalar lo que quería. Esa comunicación tiene un momento que es efectiva, pero tiene otro momento que no es efectiva, por lo que me llevó a mí a tener que obligatoriamente aprender qué era lo que yo quería comer, porque casi siempre que señalaba me daban lo que no quería. Eso me obligó a tener que aprender. Y fue de lo primero que aprendí, a aprender a qué comer o qué pedir comer en la cafetería. Luego, después de ahí, pues, hubieron otros procesos que me ayudaron bastante, que fue la integración yo diría que una integración directa con la cultura y el lenguaje americano. Eso me permitió aprender mucho más, porque ya no tenía el amigo o la familia que hablaba el español solamente, sino que tenía personas que de una manera u otra yo tenía que comunicarle en inglés. Esa integración me ayudó bastante. Y 18 años llegando a este país, en la high school, el último año, en el cual es un año fundamental, pero desde antes del último año se empieza a mirar todo lo de qué va a ser mi carrera, mi futuro con respecto a la universidad o a una escuela técnica. ¿Y cómo fue eso? Porque me imagino que fue difícil. No sé qué tanto apoyo pudo haber de tus padres. Fue difícil, pero resulta que ya mis hermanos habían pasado por el mismo proceso. Fueron los que prácticamente me guiaron. Y ya inmediatamente termino la high school, que llegué prácticamente a mitad del último año, de senior year. Ya terminando la high school, ya yo tenía todos los planes para ingresar a la universidad donde ya el hermano mío estaba, y fui aceptado inmediatamente. Yo no tuve espacio de vacaciones de verano, porque inmediatamente terminando, ya a las 2 o 3 semanas yo tenía que estar en un avión para Tennessee, donde ahí fue que realmente comenzó, yo diría que el reto mayor de tener una comunicación mucho más efectiva, porque ya no era a nivel de high school, sino ya era a nivel de una carrera, y tenía obligatoriamente que hacer una integración de mayor esfuerzo para poder lograr el objetivo. ¿En qué fue la carrera? Estudié Administración de Empresas, vuelvo y repito, en la Universidad de Lee University, ubicada en Cleveland, Tennessee, un lugar que yo aprecio y que fueron mis inicios y que me permitió hacer esa integración, yo diría que mucho más rápido, porque ahí sí de verdad que no existía lo que es, ni siquiera el conocer qué era lo que eran latinos. Se creía que todo lo que era latino en esos años, estamos hablando del 84, eran puertorriqueños o mexicanos. Sí. No conocían ni dominicanos, colombianos, ni otras nacionalidades. Cuando yo expreso que soy de República Dominicana, pues ellos quieren conocer qué país es ese. Y es ahí que comienza, yo diría que el viaje o trayectoria hacia yo comenzar a desarrollar amistades y a comenzar a integrarme a la cultura de ellos, pero ellos también a absorber mi cultura, y eso me dio un espacio tremendo, hasta tal punto que llegó un momento que fui una de las figuras promocionales de la universidad en una de las revistas que llegaban a las diferentes high school. Y cuando los nuevos integrantes o posibles integrantes que iban a la universidad llegaban, conocían de mi persona ya porque ya habían visto la revista. Eso te quería preguntar porque, de nuevo, de donde te graduaste de high school en New Jersey, una comunidad, me imagino, mucho más diversa étnicamente. Sí. Llegaste a Cleveland, Tennessee. Mayoritariamente población blanca. Completamente blanca. Ajá. Y entonces, de nuevo, pensando
ok, eres mexicano o puertorriqueño, porque eso es lo que conocía la Sí, población. sí. Y te ponen en una revista como para que ellos digan hacia afuera, acá tenemos diversidad. Efectivamente. Ajá. Yo diría que una herramienta muy mercadotóloga que utilizaron, que le fue de mucho éxito porque comenzaron las diversidades a llegar, porque ya decía que no solamente eran un solo grupo el que estaba ahí, sino que habían otros grupos. Yo digo que eso es de sabios y es lo que yo creo que enriquece a las instituciones y a las ciudades, cuando la diversidad puede estar reflejada y puede realmente enseñarse, porque muchos lo tienen, pero solamente son usadas para hacer un número más, pero no realmente porque le interesa que esa riqueza sea parte íntegra del funcionamiento de una ciudad en la parte política o en la parte económica. Eso es verdad, porque yo me imagino a algún joven pasando esa revista, viendo la revista de la Universidad de Cleveland, Tennessee, y viendo tu foto. Sí. Y un joven latino, obviamente estoy Sí, hablando, sí. diciendo, Se hay puede. alguien como yo. Eso es importantísimo. Qué bien. Bueno, entonces, ¿qué sucede después de la universidad? Bueno, luego que termino la universidad, mis padres se mudan a New York por un asunto de familias. Pues regreso a Nueva York, comienzo a indagar por lo que todo graduado quiere, que es una plaza de trabajo, y resulta que esos años fueran bien difíciles económicamente. Había una recesión, sobre todo la profesión que yo logré, no tenía mucha aceptación porque si había oportunidad, pues mayormente quien la recibía eran miembros del grupo mayoritario. O sea, no había mucha de dónde agarrar. Pues en una, yo diría que clara intención de seguir avanzando, me decido a tomar algunos otros cursos para complementar mis estudios. Y una pausa ahí, porque dices que muchas de esas plazas se iban para la población mayoritaria, dominante, entre comillas. Correcto. O sea que tú crees que de pronto a las personas ver el nombre Domingo Domínguez, y todo eso tiene que ver con lo que llaman el racismo sistémico de sistemas, y de pronto ver otra aplicación, otro resumen que decía John Smith, ¿a quién llamaban? Virtualmente a John Smith, de eso no hay duda. Sí. Eso yo creo que no nos puede sorprender a ninguno de nosotros. Yo creo que en nuestros países sucedería lo mismo, porque es un asunto de, yo diría que de sobrevivencia, de clase, que todos los que están en posiciones de mando van a proteger. Y por un asunto también de familiaridad. Si tú y yo somos amigos y yo estoy en una posición de mando y tú aplicas y llega alguien desconocido, no es que yo voy a hacer algo extraordinario, pero si tengo que favorecer, voy a favorecer a quien yo conozco. Entonces esa es la realidad y de eso no hay duda. Ok, y vamos a seguir hablando de eso porque en un comienzo mencionamos la diversidad y la importancia de la diversidad. Pero la diversidad no es sinónimo de que es más fácil o de que no va a tener sus tropiezos o de que no va a haber una tensión, ¿cierto? Y esta tensión, todo lo que vale la pena, todo lo novedoso, lo grande que se ha dado en la historia de la humanidad, no ha sido lo fácil, no ha sido lo que no ha tenido lucha, lo que no ha tenido tensión. Sí. Así que, ok, síguenos contando, por favor. Yo creo que para mí, para en esa misma línea, para mí la diversidad es sinónimo de persistencia y trabajo duro. Porque es como quien dice, tú te estás integrando a lo ya establecido. Y por eso tú tienes que, como quien dice, reflejar que eres diferente. Y al ser diferente casi nunca viene bien aceptado. Entonces eso es sinónimo de persistencia, trabajo duro, confianza y echarles ganas. Pero se puede. Es difícil, pero se puede. Luego y para ya contestar tu pregunta, luego de que regresé a Nueva York y que comencé a prepararme mejor en términos de otros estudios, una maestra del curso que estaba impartiendo me informó que el Departamento de Educación en Nueva York estaba recibiendo recientemente egresados de la universidad para ello hacerle un waiver, no que es la licencia, para que comenzaran a enseñar como maestro sustituto. Pues yo me acerco al Departamento de Educación y efectivamente me dan una licencia para que pueda ser sustituto. Inmediatamente conecto con una de las escuelas locales en Nueva York y me proporcionan una plaza como sustituto. Resulta que en el primer intento de hacerlo,
El maestro o la maestra de esa aula estaba fuera por licencia médica, por lo que me dieron prácticamente una extensión extraordinaria. Pero felizmente para mí, pero desgraciadamente para ese maestro, que nunca lo conocí, no pudo volver por asuntos médicos. Pues inmediatamente el principal y el staff de esa, o la administración de esa escuela, encontró gracia en mí y vio que yo tenía el potencial para enseñar. Y me hicieron permanente, dándome una permanencia y una licencia permanente que me permitió entonces ya dedicarme a lo que era enseñar. ¿Cuántos años como maestro y cuál fue la mayor enseñanza que tuviste en esa carrera? Ok, duré 3 años como maestro en el sistema de educación de Nueva York, en la parte elemental. En esa experiencia, que fue mi primera experiencia como maestro, siendo hijo de maestro, me aprendí bastante. Me di cuenta que el mejor recurso que puede tener la humanidad son los niños, los seres humanos. Y al enseñar se aprende, es 2 vías. Tanto tú enseñas a un niño como el niño te enseña a ti. Saqué mis mejores lecciones de esa experiencia. 3 años en Nueva York, luego decido, que quizá es otra etapa de mi vida, decido mudarme de Nueva York para un lugar donde tenga mayor calidad de vida, para poder entonces criar mi familia que comenzaba a crecer. Y luego entonces hago transferencia como maestro a ser maestro en la ciudad de Salem, Massachusetts. Ok, qué bien. ¿Qué año es ese? Estamos hablando de 1994, Okay. cuando llego a la ciudad de 93-94 en la ciudad de Salem como maestro de escuela elemental. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo era Salem en 1994? Bueno, resulta que yo, en una actitud esa clara de querer tener un mejor lugar para criar mi familia, vengo a visitar a una prima que vivía en Salem y un hermano que vivía en Lawrence. Y llego a Lawrence, en esos años Lawrence lamentablemente no tenía el desarrollo que tiene ahora, y dije, no puedo volver de Nueva York, que es un poquito rápida la vida, a otro sitio que es un poquito más rápido y prácticamente en similares condiciones. Cuando llego a Salem me impactó la calidad de vida. Digo, aquí yo puedo comenzar con mi familia. Ese proceso fue bien interesante porque antes del mes, yo creo que no había un mes ya que había comenzado el año escolar, cuando se desarrolla una huelga de maestros. Una huelga, yo creo que en la historia de Salem, de acuerdo a lo mucho que me ha hablado, no ha habido tan intensa como esa. Yo estoy en medio de esa huelga, sin ningún tipo de orientación y sin ningún tipo de, yo diría que de base para poder decir, bueno, esto podemos esperar. Y veo a todos mis colegas llorando, muchos de ellos con la incertidumbre que van a perder su casa, cómo va a ser ahora, no hay contrato. Digo, pero esto tiene que haber una solución. Pero también me doy cuenta que la lucha aquí en los Estados Unidos es un poco pasiva. Ahí entra un poco los 18 años de mi vida en República Dominicana, que fueron muy activos, y nosotros que venimos de países de Latinoamérica sabemos cómo se dan las luchas tanto proselitistas como políticas, que son bien intensas, e inclusive muchas veces hasta la vida se pierde. Yo vengo de haber venido de un área bien activa políticamente estudiantil en mi país, y cuando me doy cuenta que esta huelga aquí en Estados Unidos es tan pasiva, ellos están con unos cartelones caminando a las calles. Resulta que había una reunión donde estaba envuelto el alcalde de ese tiempo junto con el School Committee y miembros de la Unión de Maestros, y estaban en negociaciones. Decidimos ir para hacer acto de presencia ahí, pero estamos dando vuelta al edificio. Yo digo, pero esto no, ellos ni siquiera sabían que estábamos ahí, esto no va a funcionar. Y de una vez me vino a la memoria, en mi país quemamos goma, en mi país hacemos un sinnúmero de cosas y tenemos que llamar la atención. De repente me junto a uno de los maestros y le digo, aquí hay que hacer algo porque esto no va a funcionar, estamos perdiendo tiempo. Y me invento un eslogan. El eslogan decía, yes, yes, we are here. Yes, yes, we are here. Cuando nosotros comenzamos a hacer yes, yes, we are here, que comenzó ese algarabío y se encendió como se enciende en esos medios que hay, ellos se acercaron por la ventana y comenzaron a vernos. Pero eso lo presionó porque dijeron, esta gente fácilmente
puede suceder algo, porque la adrenalina crece en un momento como ese. Y eso llevó como consecuencia que ellos tuvieran que comenzar las negociaciones. De ese momento en adelante, yo me empoderé, pero el grupo de maestros que estaba ahí entendió que había que dar una acción parecida y me nombran inmediatamente como vocero de la parte latina de la Unión. Y estaba ya, después de eso, estaba ya en todos los medios de comunicación llamando a lo que es la acción de integración a esa causa. Eso encendió una chispa enorme. De ahí se logró luegamente un contrato y salió todo bien, pero eso me llevó a mí a entender que nosotros tenemos mucho que aportar en una gran nación como esta, porque traemos con nosotros mismos muchos valores y son sencillas a veces, pero son importantísimas, que son las que hacen rica a cualquier ciudad que nos tiene o nos alberga a nosotros, como en este caso en Salem. Así que eso fue como el primer... La primera experiencia que tuve. Con tintes políticos, cívicos, de acción. Correcto. Okay. Déjame decirte que tengo que mencionar, que siempre lo hago públicamente, mi mamá, que es actualmente, yo digo que es una líder, porque sigue siendo, ella es cristiana, es pastora, pero nos inculcó a todos nosotros el valor de contribuir con nuestra comunidad, de estar activamente envueltos, de no quedarnos pasivos, sino el tratar de siempre contribuir a que donde vivimos esté en mejores condiciones. Y si queremos que nuestros hijos sean bien recibidos, tenemos nosotros que ser parte de eso para tratar de que eso pueda ser un éxito. Qué bien. Y entonces, bueno, como maestro en la ciudad de Salem, 94 años, 94, 95. 94, 95. Okay. Hasta el 90, fui maestro como hasta el 97 por ahí. 97. Y entonces, ¿cuándo se dan los primeros, el primer indicio de querer correr activamente en la política de Salem? Ok. Comitentemente, después casi de meses, y a raíz primero de esa impresión que había de una incertidumbre como maestro, y mis estudios, que fueron en negocio, abro un negocio. Y tengo un negocio en donde, recuerdo yo, trabajaba 16 horas prácticamente al día, maestro terminaba, inmediatamente me tenía que meter en el pequeño negocio. El negocio fue creciendo de una manera tan, diría, rápida, que se dio a conocer. Ya yo recuerdo que en esos tiempos se daban los viajes a Nueva York a través de la transportación y se hablaba ya del sitio del negocio como el punto de partida. En el sitio, casi siempre los pequeños pueblos se coge un sitio para, en el sitio tal, ahí nos juntamos. Entonces se dio ese escenario con ese negocio. Fue creciendo y a mí entonces se me llega la idea clara, digo, va a llegar un momento que tengo que tomar una decisión, o seguir enseñando o dedicarme a los negocios. Opté por negocio primero porque mi familia comenzaba a crecer y no es un secreto que como maestro no es muy buen pagado. Entonces yo pensé, digo, tengo mejor oportunidad de ser un negociante y dicho sea de paso, me permitió realmente ver esa realidad. El negocio creció, se dio popular, pero también crecía la necesidad de envolverme con mi comunidad. Inmediatamente termino y renuncio como maestro para dedicarme a negocio, pues llega la involucración al negocio o la integración al negocio, pero también la integración a la comunidad. Y participo en varias organizaciones, como miembro del board de directores de la YMCA, miembro del board de directores del canal local y varias otras organizaciones, tantas más. Llega el momento entonces y llega el Festival Hispano de Salem. Ahí se me nombra como presidente. Logramos, junto a un gran equipo, logramos sacar el festival a un nivel de mayor visión. Se estaba haciendo en un pequeño espacio, lo llevamos al parque más grande, logramos un éxito enorme y se repite eso por 3 años siendo presidente del Festival Hispano. Junto con eso, la gente comienza a identificar el liderazgo que Dios ha puesto en mí, porque digo que no soy merecedor, y tengo que repetir Dios porque me debo a Dios, pero también a mi familia y a la gente que me ha llevado acá. Entonces,
la comunidad comienza a exigir, a decir, hay necesidad de una participación política. Domingo tiene las condiciones, ¿por qué no Domingo? Y vivo en el sector donde está la mayor concentración de latinos. Ahí hay un vacío porque quien nos representaba no tenía ni siquiera la menor intención de querer representarnos. Llega el momento que nosotros tenemos que ir al consejo como festival a solicitar el permiso de ese parque grande, claro, que era algo que era nada más de ellos. Sí. Y esa persona que nos representa a nivel político no nos defendió. A mí no me llenó de ira, porque no suelo usar ira, pero me llenó como de una intención clara de decir algo tiene que suceder. Y de ahí sale la intención de correr. Fue una decepción, ¿cierto? Entonces, comienzas, eso te motivó a correr, claro. Se podría ver como una derrota temporal, que eso afectó el festival, pero te motiva a correr, así que eso es algo positivo que sale de ahí. ¿Qué año era eso? Estamos hablando del 2001. 2001. Y cuéntame entonces ahora la persistencia precisamente. Comienzas a correr campañas. Sí. ¿Cómo fue eso? Ok. En ese 2001 preparamos y recibimos un apoyo tremendo de varias personas, incluyendo personas que ya han sido concejales, que vieron en nosotros el potencial. Y lo primero que se hace es una evaluación y ven lo que es el profile de uno y dice, en ocasiones muchos de ellos me decían, tú tienes mucho más que muchos de los que están ahí, incluyendo a las posiciones más altas, alcalde y demás. Y yo no me lo creía, no sabía, es un asunto político que ellos conocen. Pues nos enfrascamos en la carrera. Llegan las primarias, habíamos 5 candidatos, todos anglosajones, yo el único latino. En la primaria se revela que uno de ellos o una de ellas era latina, lo único que tenía el nombre de la esposa o del esposo, que realmente no la identificaba y tenía su complejidad que parecía del grupo de mayoría. Y era miembro del comité escolar. O sea, ella tenía experiencia política y su nombre era conocido. Corremos, llegamos a las finales y resulta que esa persona y yo somos los que llegamos a las finales. Los titulares del periódico que decían por primera vez, porque entonces inmediatamente ella vio el auge del latino, se identificó como latina. Los titulares decían por primera vez va a haber un latino en el Consejo Municipal. O era ella o era yo. Uno de los dos ganábamos y automáticamente la historia se escribía. ¿Era para concejal general o para era para concejal de un distrito? De un distrito primero, que era el distrito donde había mayor concentración de latinos. Llegan las finales y perdemos nosotros ante ella por 26 votos. Fue ahí prácticamente rayando. Nos consumió mucho porque no conocíamos mucho, pero nos consumió. Yo solté mucho mi negocio, el negocio sufrió lo que fue prácticamente el embate más fuerte, pero me desanimó porque las derrotas duelen y de eso no hay duda. Yo quiero que quede eso bien claro. La derrota nadie puede decirme a mí que no, pero yo diría que aparte de doler, son las que te hacen fuerte. Sí. Es como cuando un niño se cae, que tú le dices, te caíste, levántate, que eso te va a hacer más fuerte, sacúdete. Y te levantaste, porque eso fue 2001, ¿volviste a correr en qué año? Me levanté porque eso que afecta de la derrota no se va muy rápido. Me tomó un tiempo para yo entender eso. Me tomó tanto tiempo que inclusive llega la frustración. Tú dices, ¿para qué? Si no lo hay. Y me desconecté un poco. Me voy a concentrar en mi negocio, me voy a concentrar en lo mío. Claro. La lucha es buena, pero ¿para qué? Me despegué un poco. En ese despegar un poco, la familia sigue creciendo, los negocios se van restableciendo y llega el momento que mi familia no cabe donde yo vivo ya, que vivía en un apartamento. Y me siento con mi esposa, compramos una casa y nos salimos del distrito. Domingo, entonces precisamente eso, te levantas después de la primera derrota y ¿cuándo vuelves a correr? Bueno, fue después del transcurrir quizá 3 años más. Ya no podía correr por el mismo distrito porque me había mudado. Okay. Al mudarme me sugirieron que tenía que ser por la Ciudad General, un reto aún mayor. Claro. Resulta que cuando tú corres por la Ciudad General, estás corriendo casi para alcalde de una ciudad. Tienes que hacer el mismo trabajo y tienes que hacer la misma proyección. Al mudarme fuera,
comenzamos, ahí corrimos, recuerdo yo, una carrera también intensa en donde cada vez que corremos estamos añadiendo un poco más. Ahí añadimos unos ingredientes, unos coloridos diferentes, repitiendo una vez más lo que nosotros traemos a esta gran nación. Le metemos más colorido, le metemos más promoción, le metemos temas diferentes, le metemos una chispa que hacía falta. Y logramos llegar, se puede decir, al segundo lugar. Resulta que para donde se corre general se eligen 4. Yo quedé en 5º lugar, cerca del 4 que entró. Fue una victoria. Cada vez que corríamos se siente la derrota, pero entendíamos que estábamos acercándonos más. Era asunto de tiempo. Perdemos esa segunda vez, viene la tercera vez. Pero ya, perdón, hasta ese momento ya hay, y tú que eres administrador de empresa, ajá, hay un reconocimiento del producto sí, siendo Domingo Domínguez. Sí, La gente ya te conoce. Sí. Ya la gente me conoce, ya la gente comienza a creer, ya la gente comienza a ver, aunque debo decirte que en toda carrera tú vas a encontrar también personas que no creen y que te van a desmotivar. Claro. Muchas personas, incluyendo familia mía cercana y amigos, me decían, ¿por qué sigue corriendo? ¿Qué está pasando? Y yo no entendía. Y muchas veces le ponía oído, pero fue después que yo pude entender, inclusive cuando gané la última vez fue que yo pude ver la razón por la cual esa persistencia era importante. Porque vi en los ojos de muchos la esperanza que ponían. Había una necesidad, como hay en todas ciudades, de que alguien de nosotros nos represente, de que haya una voz que se refleje, que se parezca a mí. Y yo inclusive utilicé eso como tema de campaña. Cuando yo miro el Consejo Municipal, yo veía personas que ninguno se parecían a mí, ni a mis hijos. Entonces, eso tiene que cambiar en todas las ciudades. Eso es parte, yo creo que de un tema político que debe interesarle no solamente a nosotros, que somos las minorías, pero a ellos como mayoría, o los grupos mayoritarios, tiene que interesarles que lo que ellos hablan de diversidad tiene que darse real. Y para que se dé real, tenemos nosotros que estar en la mesa de decisiones. Si no existe diversidad en un gobierno municipal, no se puede hablar de diversidad, es solamente teoría. Y yo explicaba eso en los debates. No podemos teorizar con algo tan importante, porque ustedes quieren mis tases, quieren el colorido, la chispa que yo traigo, quieren, somos vecinos, y vamos y llevamos a nuestros hijos a las escuelas, y compartimos juntos, pero cuando llega el momento de decidir hacia dónde van los destinos del dinero que yo estoy contribuyendo, yo no puedo estar ahí para saber en qué se va a gastar, entonces no me hablen de diversidad. Y por eso yo empujé. Pero, Domingo, yo me atrevería a suponer que tú ganaste, pero tu victoria, por ejemplo, ya la última que corriste, que fue 2017. fructífera esta campaña, no fue solamente el voto latino que te metió ahí. ¿Y cómo hiciste para ganar también ese voto blanco? Mira, el punto nuestro como comunidad tiene que quedar claro que nosotros no somos mayoría. Y como no somos mayoría, nosotros necesitamos primero convencer a las mayorías de que nosotros podemos hacerlo y que, vuelvo y repito, que si somos vecinos, pues ¿por qué no también ser compañero de mesa para poder solucionar? Entonces, primero hay que trabajar con ellos. Yo diría que hay que hacer una integración de cultura. No podemos, por ejemplo, nosotros en el ámbito político, correr una campaña al estilo nuestro latino, porque si lo hacemos, estamos violando unos principios que nadie que tiene el poder va a ceder si tú vienes a tu manera. Tienes que entrar a la manera de ellos, tienes que ir a la regla de ellos y tienes que saberlo hacer para poder entrar. Y eso nosotros lo hicimos porque tuvimos buenos consejeros, personas que nos dijeron, no puede hacer bulla, como nosotros solemos hacer, sabemos que ustedes tienen mucho ímpetu, pero en este país la política se hace así. Nosotros seguimos al pie de la letra todas esas instrucciones. Claro, y entonces tuvieron buenos resultados. Muy buenos resultados. Y de nuevo, dinos un poquito más sobre cómo ha sido esa colaboración y ya como tal en el Consejo, ¿qué retos has tenido precisamente en el trabajar con esta mayoría anglosajona para poder que tu voz sea escuchada y como representante de la población latina? Bueno, tú representas a todos los habitantes de la ciudad de Salem, pero obviamente se te identifica como latino. De nuevo, ¿cómo ha sido esa experiencia y ese esfuerzo? Mira, es la misma experiencia que se da del principio, porque es que la integración
yo creo que conlleva a un paso gradual y tiene diferentes etapas. Por ejemplo, se logró el éxito de la candidatura, pero ahí comenzó un trabajo nuevo. Ahí comenzó una integración nueva a un equipo de trabajo que está esperando que tú lo hagas bien o lo hagas mal para ello de calificarte o calificarte. Entonces, esa integración tiene que comenzar con mucha estrategia, con mucha educación, con mucha paciencia y yo diría que un poquito de habilidad, que es lo que nosotros tenemos, que es lo que nosotros ponemos en la mesa. Entonces, en ese transcurrir hemos podido aliarnos a personas de muy buenas intenciones, que piensan mucho como nosotros, se alinean mucho a nuestros pensamientos, que entienden el valor que nosotros venimos a traer a la mesa, que entienden que el momento llegó, que ya no hay vuelta atrás, ya aquellos que pensaban que no podíamos sentarnos, ya no pueden pensarlo más, ya tienen que aceptarnos. Entonces comienza esa transición a darse y ahí hemos logrado hacer una alianza muy saludable en virtud del crecimiento de nuestra comunidad, porque soy de lo que digo, que el comenzar en algo tiene una responsabilidad mayor. Mi responsabilidad es mayor y por eso lo hago muy al pasito, porque no me represento yo, represento a una comunidad completa. Y cuando vayan a hablar de Domingo Domínguez, no van a hablar de Domingo Domínguez solo, van a hablar de una comunidad completa. Eso te quiero preguntar, ¿hasta qué punto te preocupa? Porque conocemos de casos en otras ciudades, de pronto, de representantes latinos que por una u otra razón no les ha ido bien, de pronto han salido por la puerta de atrás, por así decirlo, y eso afecta el futuro político de otras personas que vengan atrás como latinos. ¿Qué piensas Yo creo de eso? que en muchos casos han habido varios errores que se han cometido. Yo creo que el primer error que se comete es el no educarse, el no ser paciente. Yo digo que, por ejemplo, este año y medio que yo he estado en la posición, han sido para yo aprender. Yo no puedo correr antes de caminar. Yo no puedo pretenderme tampoco que lo merezco todo. Yo sé que todo es un proceso. Entonces muchas veces llegamos a las posiciones pensando que tenemos más calificaciones de la cuenta y eso es peligroso. Yo sé que a mí se me dio un mandato, nosotros podíamos habernos inflado porque fuimos el más votado en las primarias, pero también fueron más votados en las finales, de un grupo muy alto, yo diría que de anglosajones y personas muy experimentadas y de nombres muy conocidos. Pero eso no nos llenó a nosotros de la cabeza de humo, sino nos puso conscientes del valor de lo que nosotros tenemos en mano. Y por eso entonces vamos cuidadosamente. Entonces, volviendo a esa parte, creo que muchas de las personas que han fracasado, que no me siento satisfecho en que repitamos mucho eso, porque eso básicamente lo que hace es que nos limita a nosotros como comunidad, porque dice que le da a ellos la facultad de decir, se lo dije, eso es lo que son ellos. Y nosotros creemos que nuestra comunidad es valiosa y lo puede hacer. Ahora bien, el otro error que yo creo que muchos de nosotros o de los que han pasado por esa parte cometen es que se aíslan y no entienden que por más que yo diga yo soy el concejal latino, yo no tengo duda de eso, o sea, y mi base es mi comunidad y yo tengo que trabajar es para que mi comunidad se empodere. Si yo no logro que mi base crezca, automáticamente yo me estoy autodestinando a que tarde o temprano cualquier situación de la que el grupo de poder me va a lanzar, yo me veo vulnerable. Entonces muchas veces nos separamos y nos hacemos más del otro lado que del lado que somos. Entonces yo creo que, por ejemplo, en los discursos que yo doy, en la parte que yo participo, tiene que estar la participación latina, del lenguaje, de mi cultura, de mis raíces y de mi gente, porque eso soy yo y por eso llegué ahí. Entonces muchos de nosotros a veces nos hacemos más americanos de la cuenta o nos hacemos más, ¿cómo te digo?, más políticos de la cuenta y ese es un error tremendo. Te felicito por sentar ese precedente porque Gracias. me imagino que de alguna manera espero que leamos en un futuro historias positivas de que esto llegará a un final feliz, es decir, a que seguirá dando buenos frutos y que ojalá de nuevo sigas empoderando a la comunidad. Ya para terminar, me gustaría preguntarte, Domingo, en el tiempo en el que vivimos actual, en el cual hay un choque entre las tendencias políticas en este país, entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Y yo diría que los latinos entramos en este choque porque
el país está cambiando demográficamente. Hacia el 2044 se estima que Estados Unidos va a ser mayoría minoría. Gente de color va a ser la mayoría que la gente blanca. Entonces, ¿qué nos aconsejas tú para terminar precisamente de eso? De la integración que debemos de tener para que la gente, es natural sentir el miedo, el cambio trae consigo ciertos medios, pero ¿qué nos aconsejas para que podamos establecer y fortalecer ese diálogo con las diferentes comunidades, no solamente con la comunidad blanca, pero con la comunidad afroamericana y con la comunidad asiática? Yo creo que inclusive el tema de tu programa lo dice todo, camino hacia la integración. Es un camino, y para ir a un camino primero tú tienes que saber de dónde partiste, qué es tu historia, tu base, tu raíz. Luego tienes que conocer hacia dónde vas. ¿Qué es lo que acabamos de escuchar con relación a la estadística del 2044? ¿Hacia dónde vamos? Conociendo eso, yo creo que nosotros sabemos claramente que se van a levantar oposiciones. Yo vengo de la industria de ventas, se van a levantar objeciones. Y hay que entonces enfrentarlas y hay que saber cómo vencerlas. Una de las objeciones que tenemos en el tema político actual es que los grupos, en este caso el Partido Demócrata y el Partido Republicano, conocen y saben el potencial que tiene nuestra comunidad. Y por eso se hace un tema tan importante, pero uno que otro usándolo para llegar a donde ellos quieren llegar, ya sea unos para tratar de que no avancemos o otros para avanzar junto con nosotros en nombre de nosotros. Entonces, entendiendo eso, nosotros como comunidad tenemos que entender que es en la unidad que está nuestro potencial. Es siendo juntos, pues nosotros venimos de diferentes nacionalidades, aunque hablamos el mismo idioma, y muchas veces nos divide ciertas pequeñas cosas, pero nosotros tenemos que encontrar qué es lo que nos une, para nosotros poder ser el fuerte que ellos están viendo que somos nosotros, por el cual nos están atacando. En el caso específico de nuestro presidente actual, utiliza, por ejemplo, al país de México. ¿Por qué México y no República Dominicana o Colombia? Porque México tiene la mayor cantidad de residentes en Estados Unidos. Es el más cercano, es el potencial quizás más grande que él identifica dentro de ese grupo para atacarlo. Entonces, entendiendo eso, sabemos qué importante es México en el panorama político, qué tan importante es el latino en el panorama político. Y nosotros tenemos que seguir avanzando. Pero para avanzar en ese camino, sabemos que a veces es largo. Entonces, ¿a quién nosotros tenemos que empoderar? A nuestros niños, a la generación que viene detrás, modelándole a ellos para que ellos sepan que se puede. Una de mis funciones primordial, y por eso yo hago mucho énfasis en esto, es tratar de empoderar a las generaciones que vienen por venir, para que ellos, que tienen el potencial, lleguen a los destinos que tenemos nosotros que llegar como comunidad. Porque ¿qué hace una minoría siendo mayoría sin tener la capacidad de dirección en los sitios necesarios, como por ejemplo un presidente, un vicepresidente, un gobernador o un alcalde en ciudades como la nuestra, donde las minorías se están empoderando? Si no tenemos esa dirección, podemos tener toda la parte económica, toda la parte numérica, toda la parte social, pero si nos falta lo político, no vamos a llegar a ningún destino porque ellos nos van a limitar. Entonces, a nuestra comunidad de niños hay que comenzar a enseñarles que se puede, que nosotros podemos, que nosotros somos llamados a estar en la mesa de decisiones para decidir que ese crecimiento nuestro sea saludable y equitativo y que lo que se vaya a distribuir sea para todos, porque nosotros somos ya parte de ese todo. Entonces vamos a terminar como empezamos hablando de esto de la juventud. ¿Eres optimista con respecto a lo que ves hoy en día de nuestras juventudes acá en la costa norte, de ese futuro nuestro? Seguro. Nuestras escuelas están llenas de niños con un potencial enorme. Y como es maestro, estoy muy orgulloso de ver cómo nuestras escuelas están, yo diría que la crema humana, porque traen consigo lo más importante. Siendo tú de Colombia, tus hijos, aunque nazcan en este país, traen algo diferente que los que nacen que no tienen esa raíz de cultura. Y eso se demuestra a lo largo y ancho, en todas las industrias, en todas las áreas que tú vas. Si encuentras a un latinoamericano nacido
que debe de ir comenzando a cambiar nuestro idioma. Yo soy dominico-americano y vuelvo y repito al inicio de nuestra entrevista, 18 años en República Dominicana, pero tengo más de la mitad de mi vida en Estados Unidos. Claro. No hay quien me lo quite. Ahora, mis hijos son dominico-americanos, pero con mayor cantidad de americanos, porque estadounidenses, en otra palabra. Entonces, ese lenguaje tenemos que comenzarlo a cambiar. A ellos no se les puede hablar de que ellos no pueden, ellos sí pueden. Y ellos son los llamados a tomar las posiciones importantes. Bueno, pues, Domingo Domínguez, muchas gracias por venir al programa. Te deseamos éxitos en tus labores futuras. Gracias por la labor que haces, por compartir tu historia. Esperamos tenerte en el futuro en otro programa. Y bueno, vamos para adelante e impulsando nuestras juventudes. Gracias, Domingo. Hugo, gracias a ti, gracias al programa. Para mí un enorme gusto el estar en tu programa. Cuando quiera, me gustaría volver a pasar por aquí. Claro que sí. Muchas Estimada audiencia, ha sido un placer tenerlo a Domingo Domínguez aquí en el programa y hablar de todo esto. Creo que cerramos con esto, con el valor que nos debemos de dar, empoderarnos y que nuestro valor es muy fuerte y muy alto. No, jamás le digamos a nuestros hijos que no pueden. ¿Okay? Eso tiene que ir de la mano con el trabajo y con el esfuerzo constante. Pero nosotros somos una comunidad que trabaja fuertemente. Gracias por sintonizarnos y les esperamos la próxima semana aquí en Camino hacia la Integración. Excelente. Terminamos. Gracias de nuevo. Un placer. Mil gracias.